Cómo comunicar temas de salud mental es el título que identifica la presentación de este documento en el 28º Congreso Internacional de Psiquiatría, organizado por la Asociación Argentina de Psiquiatras en diciembre de 2020. Esta iniciativa, con recomendaciones para los comunicadores sociales, ha sido desarrollada mediante la conducción conjunta del doctor Ricardo Corral, presidente de la mencionada asociación, y quien está hablando, el doctor Pedro Rafael Gargolov, ha contado con la activa participación en su redacción de residentes de psiquiatría y psicología del Hospital Especializado en Neuropsiquiatría y Salud Mental, doctor José Borda, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que son la licenciada Catalina Barrio y la doctora Martina Sobrero, y residentes de psiquiatría del Hospital Neuropsiquiátrico doctor Alejandro Korn de Melchor Romero, La Plata, que son los doctores Marco Llovino y Ana Clara Venancio, y también la participación de Marianela Suárez, magíster en comunicación. Tiene el auspicio, la revisión y el acuerdo en sus contenidos de la Asociación de Ayuda de Familiares de Personas que Padecen Esquizofrenia de la Ciudad de La Plata y de la Mesa de Trabajo sobre Salud Mental de la Secretaría de Relaciones Institucionales de la Universidad Nacional de La Plata. Bueno, la primera pregunta. ¿Por qué se debería tomar en cuenta esta guía de estilo sobre salud mental para los medios de comunicación? La respuesta la tienen sintetizada ahí, porque los problemas de salud mental constituyen un tema sobre el que frecuentemente resulta difícil comunicar a la sociedad y simultáneamente no es sencillo describirlos de un modo simple y apropiado. Lo cierto es que los medios de comunicación pueden ser, por su reconocido impacto en la opinión pública, una estrategia muy provechosa para considerar y, por otro lado, una herramienta valiosísima y efectiva con el propósito de brindar una visión adecuada, correcta de los trastornos mentales, precisamente porque, además de la información, pueden contribuir a combatir el estigma y la discriminación. Ahora, a pesar de esta potencialidad beneficiosa en la lucha contra los estereotipos erróneos ligados a las enfermedades mentales, también desafortunadamente pueden generarlos y potenciarlos. Esto ocurre precisamente cuando la cobertura periodística destaca el rol de agresividad y sobre todo de peligrosidad de las personas con enfermedades mentales, favoreciendo el miedo y la desconfianza, y de esta manera ampliando como consecuencia la brecha del desconocimiento sobre los temas de salud mental. Este documento, precisamente, lo que pretende es ser una herramienta para la lectura y consideración de los profesionales de la comunicación, facilitándoles los recursos y las recomendaciones para el desarrollo de contenidos precisos relacionados con la salud mental, y que estos contenidos se ajusten rigurosamente a la información basada en las evidencias científicas disponibles. Bien, el tema es que el plan es muy simple y el objetivo es contribuir a mejorar la información que se tienen sobre la salud y las enfermedades mentales, y por un lado, y por otro lado, desde el punto de vista emocional y actitudinal, a combatir el estigma y la discriminación asociados a las enfermedades mentales. Algunos datos de los contenidos de este documento, que no van a ser muchos. Primero, la salud mental en cifras, ¿no? A ver, la Organización Mundial de la Salud, como fuente que provee información fidedigna, advierte que los problemas de salud mental
serán la principal causa de discapacidad en el mundo en el año 2030, que 1 de 4 personas tendrán un problema mental, un trastorno mental a lo largo de su vida, que actualmente el 12,5% de todos los problemas de salud mental, corresponden a los trastornos mentales, una cifra superior a las enfermedades cardiovasculares y el cáncer. Este es un dato no muy conocido, pero que claramente habla de la importante frecuencia de estos trastornos. Se ha estimado que en el promedio mundial, entre el 35 y el 50% de las personas no reciben ningún tipo de tratamiento, o si lo reciben, no es el apropiado. Fíjense, esto significa que menos del 50% no reciben un tratamiento apropiado, que es un problema, es una brecha de acceso tremenda que hay que conocer precisamente para tratar de contribuir con su cambio. En el caso de la esquizofrenia, hay estudios que revelan que solo 1 de cada 3 pacientes recibe un tratamiento adecuado. Por otro lado, los datos actuales permiten estimar que alrededor de 450 millones de personas en todo el mundo se ven afectados por un problema de salud mental que impacta seriamente en su desempeño y en su calidad de vida. Hay una investigación que fue realizada por The Lancet Commission, una organización británica, en la que intervinieron 28 expertos y que estimaron que para el año 2030 el costo de las enfermedades mentales va a llegar a los 16 billones de dólares. Probablemente esta cifra sea difícil de concebir, salvo que se traduzca en lo que implica. Esta cifra significa algo más del 10% del PBI mundial, un costo superior al que conlleva el tratamiento de la diabetes, el cáncer y las enfermedades pulmonares juntas. En Argentina, solamente 2 datos para ejemplificarlo. La prevalencia de por vida de cualquier trastorno mental en personas mayores de 18 años fue casi del 30%, un valor un poco superior al observado en otros sitios, pero de todas maneras es importante, ¿no?, destacarlo. Por otro lado, dentro de estos trastornos mentales, los más frecuentes son los trastornos de ansiedad, el trastorno depresivo mayor y el trastorno por abuso de sustancias. Y también acá se ve que entre el 25 y el 50% de las personas no recibe ningún tratamiento. Otro punto importante a tener presente es que como dije, los problemas de salud mental son frecuentes, son más comunes de lo que la mayoría de la población supone, y el dato ese de 1 cada 4 es significativo como para tenerlo presente, ¿no? 1 de cada 4 personas tiene o tendrá en el transcurso de su vida un problema de salud mental. Es por ello que la Organización Mundial de la Salud recomienda que los problemas de la salud mental deben ser de interés general. Y esto se fundamenta simplemente en que si miramos a nuestro alrededor, todos conocemos a alguien que en este entorno cercano ha experimentado algún problema de salud mental en primera persona. Pero también debemos considerar que todos estamos expuestos a padecerlo nosotros mismos. Por eso es relevante tener en cuenta este tipo de problemas. Por otro lado, los problemas de salud mental, como se dijo, son estigmatizantes y generan discriminación. Sobre todo los severos, porque estos son los que han sido víctimas de los estereotipos inapropiados, erróneos, ¿no? Y que lamentablemente implica dificultades en la recuperación, agrava el padecimiento y ensombrece injustificadamente su pronóstico. Bien,
Ahora bien, los medios de comunicación tienen un rol fundamental en la percepción que la sociedad tiene de la realidad sobre la salud mental y los trastornos mentales. Los medios de comunicación tienen la capacidad de orientar al público al que se dirigen hacia visiones dicotómicas, ya sea o reforzar los prejuicios sobre la enfermedad mental y los estereotipos asociados, erróneos, pero también el polo opuesto y el deseado. Pueden luchar contra ellos y por ser de gran llegada a la población, influenciar hacia el polo deseado. De no etiquetar inapropiadamente a aquellas personas que sufren una enfermedad mental. En el ámbito de la salud mental, aún existen muchas concepciones erróneas y mitos que contribuyen a crear y reforzar el estigma asociado a las personas con un problema de salud mental. Por eso es importante que los medios sean conscientes de que el tratamiento mediático que le den a las notas, donde divulgan contenidos referidos a la salud mental y a los trastornos mentales, de forma tal que sea más posible evitar la discriminación y contribuir a que las personas con enfermedades mentales sean ciudadanos de pleno provecho. Así entonces, hay muchos mitos y realidades. Bueno, uno que claramente se deduce de lo que yo he venido diciendo es tratar los temas de salud mental como un hecho infrecuente, ocasional o aislado. Hemos visto que no. Hablar de las personas con trastornos mentales como violentas, peligrosas o imprevisibles. Y en realidad, las personas con un trastorno mental, sobre todo severo, no son más violentas que el resto de la sociedad y en realidad son más frecuentes víctimas de violencia que victimarios, ¿no? Ahora, tratar a las personas con problemas de salud mental con compasión, sobreprotección y paternalismo, esto también es inapropiado, ¿no? La amplia mayoría de las personas con un trastorno mental es capaz de participar activamente en la sociedad y disfrutar como cualquier otra persona en los espacios de la comunidad, en todos los ámbitos, en el ámbito laboral, educativo y recreacional de cualquier tipo, como cualquiera de nosotros. Es el estigma social y el estigma que la propia persona tiene lo que la limita en muchas ocasiones para acceder a todos estos ámbitos. Considerar, otro de los mitos, considerar que las personas que padecen enfermedades mentales están incapacitadas, que los trastornos mentales son incurables y que le impiden tener una vida plena. La realidad es que, con un tratamiento adecuado y oportuno, además de un entorno social y familiar favorable, pueden superar las limitaciones parciales y transitorias que el mismo trastorno mental implica, como para trabajar, mantener adecuadas relaciones sociales, vivir en familia y cuidar a sus hijos, como muchas otras de las actividades que cualquier persona tiene en su vida cotidiana. Otro de los mitos y otros de los errores que hay que tener en cuenta en la comunicación. Y es cuando se ilustra en las comunicaciones sobre salud y enfermedad mental con imágenes o representaciones que transmiten peligrosidad, sufrimiento, oscuridad, aislamiento, que motiven compasión o rechazo, temor. ¿Por qué? Porque no es verdad. Y por otra parte, las personas que tienen enfermedades mentales rechazan y sufren al ser representadas visualmente de una manera diferente de cómo efectivamente son. También es importante pensar en ellos. Y otro de los errores muy frecuentes es utilizar la palabra esquizofrénico o bipolar para referirse a la personalidad múltiple o lo que es también muy frecuente a los trastornos de personalidad del tipo de las personalidades psicopáticas o las psicopatías. La esquizofrenia y el trastorno bipolar no son trastornos de personalidad. Esa es una afirmación importante a tener en cuenta. Por último, la guía contiene un pormenorizado desarrollo de todas las recomendaciones en áreas como los temas, lenguajes, testimonios, imágenes y voces. Y también tiene
algunas tablas de qué se recomienda decir y qué no se recomienda decir, que las vamos a compartir a continuación, para finalmente esta guía, este documento, tiene pautas para la elaboración de material multimedial. Un ejemplo de estas tablas es la que les presento en esta diapositiva, ¿no? Referirse a la persona con problema de salud mental, persona con trastorno mental, siempre empezar por persona y no usar la palabra enfermo mental, trastornado mental, perturbado, loco, psicópata, afectado, lunático, demente, bueno, nuevamente loco, desequilibrado, ¿no? Usar siempre persona con esquizofrenia, con depresión, o que padece esquizofrenia y padece depresión, o trastorno bipolar, o que tiene un diagnóstico de cualquiera de esas enfermedades, pero siempre empezando por persona, y no identificarlas como el esquizofrénico, el depresivo, el maníaco, el psicótico. No usar la enfermedad sustantivando a la persona. Utilizar también palabras como centro de salud mental, centro de día, centro de rehabilitación, ¿no? O dispositivos de internación de salud mental de tipo monovalentes, y evitar de alguna manera la palabra manicomio, psiquiátrico, loquero, porque estas no hacen más que alimentar la estigmatización. Este es un concepto que, bueno, que está fuertemente sostenido por documentos internacionales, entre ellos de la Organización Mundial de la Salud. También cuando una persona con alguna enfermedad de estas severa está en una recaída tal que requieren una internación especializada en alguno de estos dispositivos de internación monovalentes, o algún dispositivo de internación que no sea de hospitales monovalentes dedicados exclusivamente a salud mental, como pueden ser en los hospitales generales, que esto se identifique como ingreso hospitalario en tal centro, hospitalización en tal centro, internación en tal centro, y evitar referirse a este ingreso como reclusión. Bueno, la palabra internación en realidad ahí no está equivocada, es un error en esta tabla, pero sí no debe decirse ni encierro, ni aislamiento, ni excluidos, ni ninguna otra condición que no se refiera exclusivamente a la palabra hospitalización. Por otra parte, también es muy recomendable utilizar términos de la salud mental exclusivamente para este campo, pero no describir situaciones, cosas o personas fuera del contexto de salud, utilizando términos de ese campo como diagnóstico, ¿no? Es decir, el esquizofrénico como un ser irracional o extravagante, el bipolar cuando se quiere identificar a una persona como que es fluctuante en su estado de ánimo y en sus aseveraciones. Nombrar los problemas de la salud mental solamente cuando es imprescindible para entender la nota, pero no a utilizar títulos alarmantes o morbosos que nombran a la enfermedad mental solamente con el objetivo de captar la atención del potencial autor. Informarse en fuentes adecuadas y no las fuentes de dudosa evidencia, ¿no? De la misma manera que también hay que evitar asociar o utilizar como sinónimos los trastornos mentales y la discapacidad intelectual. Son dos conceptos diferentes que muchas veces se toman como iguales. Y por último, una recomendación, que de alguna manera ya la dije, es no igualar psicosis, que es cuando la persona pierde contacto con la realidad, con el concepto de psicópata, que es un trastorno de personalidad totalmente diferente. Muchas gracias.